Estamos con Nicolás del Caño, que es diputado del Partido Obrero. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pronto, falta unos 15 días aproximadamente, un poco más. En marzo empiezan las sesiones ordinarias y ahí, bueno, va a empezar una pulseada política interesante. Quizá lo más interesante en democracia es ver justamente el accionar del Congreso, nuestros representantes directos, y cuáles van a ser los temas que desde el Partido Obrero van a plantear en materia económica, ¿no? Porque si bien la política económica la fija el Gobierno Nacional, el Congreso puede eventualmente generar alguna iniciativa. Sí, mira, primero te hago una aclaración. Yo soy del Partido de Trabajadores Socialistas. Perdón, Junto a los compañeros del ¿qué te Partido decía? Obrero integramos el Frente de Izquierda. Sí. Bueno, nosotros ahora vamos a plantear una ley de emergencia Ujú. ante este ajustazo que se ha dado por parte del gobierno junto con, bueno, los distintos partidos de la oposición que diferencias más, diferencias menos, lo único que cuestionan, digamos, son los ritmos de este ajuste, las formas, pero todos coinciden en beneficiar al gran capital exportador, a los grandes empresarios en la Argentina. Y esta ley de emergencia consta de algunos puntos principales, ¿no? Como un aumento inmediato de 3.000 pesos para todos los trabajadores, el salario mínimo, un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar, que bueno, según algunas cifras ahora estaría alrededor de los 9.500, 10.000 pesos. Antes estaban 8.500 antes de este ajustazo de la devaluación. Y bueno, prohibir los despidos y las suspensiones, no solamente en los trabajadores registrados, sino en todas las formas de contratación, porque justamente estamos viendo y hemos estado acompañando a compañeras y compañeros trabajadores de en distintos conflictos. Ha empezado a haber suspensiones, ha empezado a haber despidos, y quienes ¿Ya lo notan en qué rubros? Sí, por ejemplo, hay despidos en Kronberg, que es una autopartista que trabaja para Volkswagen en la zona norte de Buenos Aires. Ha habido despidos en otras empresas también, y ha habido suspensión en la industria automotriz. También hay despidos antisindicales, como vimos hace 2 días en la empresa Liliana, una empresa de electrodomésticos, bueno, que justamente son compañeros jóvenes que ganan alrededor de 4.200 pesos, se vienen organizando hace tiempo en la ciudad de Rosario, y ellos se vienen organizando para luchar por sus derechos, y han sido despedidos los principales delegados y activistas de la fábrica. Por eso, bueno, vamos a estar en los próximos días también acompañándolos. Y bueno, esta ley, digamos, que nosotros queremos presentar, por supuesto, la vamos a hacer en el marco de la lucha de los trabajadores en la cual somos parte. Por ejemplo, ahora está la discusión en la paritaria docente, ya se plantean este tope de 25%. Estos días en Mendoza se ha planteado de parte del gobierno provincial un aumento del 22,7 en 4 cuotas. Es decir, las alternativas, Scioli dijo que iba a ser del 25%. Es decir, como techo, y es decir, que el salario de los trabajadores se le pone techo, pero al beneficio, digamos, a la inflación, al beneficio de los grandes empresarios, no tiene techo. Por ejemplo, se había acordado con Shell un aumento paulatino mes a mes de las naftas, como una actualización, pero eso no pasa con los salarios. Nosotros, esta ley plantea, por ejemplo, la actualización inmediata mensual de los salarios en función de la inflación. El tema es si están los fondos, ¿no? Porque, digamos, como propuesta legislativa, es fantástico que, digamos, que se puedan suspender las suspensiones o los despidos, pero hay que ver si se puede hacer, ¿no? Si existen los fondos para hacerlo. Mirá, los fondos están, porque ¿qué sucede? Siempre cuando existen estas crisis, que no son generadas por los trabajadores, son generadas por los capitalistas, por los empresarios, el dinero está. Simplemente que, por ejemplo, también pasa con el tema de los subsidios, ¿no? Cuando los empresarios exigen subsidios para no perder rentabilidad. Es decir, que y cuando se quitan subsidios se aumenta la tarifa, y son tarifazos que pagamos los trabajadores, ¿no? En caso del transporte, por ejemplo. Entonces, recursos hay de sobra. Digo, en Argentina uno ve el aumento de los precios básicos, de necesidad básica, ¿no? Y bueno, pero como si un país que tiene capacidad para alimentar a 300 millones de personas, es decir, que tiene alimentos
en abundancia. Bueno, sin embargo, los grandes acopiadores, las grandes cerealeras, es decir, imponen precios, ¿no?, que en función del mercado internacional imponen precios que son cada vez menos accesibles para el pueblo trabajador en función de su alta rentabilidad. Del gobierno ha aplicado un ajuste neoliberal, claramente, ¿no? Es decir, ahora busca nuevamente entrar en el mercado internacional, endeudando nuevamente al país, ha hecho esta devaluación que, como toda, digamos, es un ajuste a los trabajadores, y por si esto fuera poco, lo aplica con represión, con la criminalización de la protesta social. Nosotros hemos realizado una gran campaña por la absolución de los compañeros petroleros de las Heras, trabajadores que en el año 2006 fueron de los primeros que se levantaron contra el impuesto al salario y son acusados, han sido condenados a cadena perpetua, un hecho realmente bochornoso que jamás, no tiene antecedentes históricos prácticamente en nuestro país, de este nivel digamos, de dureza contra los trabajadores por un crimen que no cometieron. En una pueblada que se realizó en ese momento, murió un policía y sin ningún tipo de prueba, habiendo realizado tortura a los testigos, a los mismos trabajadores, a familiares, han obtenido supuestos testimonios que darían cuenta de la culpabilidad. Sin embargo, no hay ninguna prueba. Es más, el fiscal sostuvo, de la causa, sostuvo que ponerle una bolsa de nylon a alguien en la cabeza y pegarle un par de cachetadas no era torturar a nadie. Es decir, estamos viendo un caso escandaloso. Nosotros hemos, se han pronunciado Osvaldo Bayer, Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, la CGT Hugo Moyano, la CTA de Yasky, de Micheli, es decir, desde sectores que apoyan al gobierno, sectores opositores, es decir, porque realmente este caso es lo que muestra la criminalización de la protesta, y hoy vamos a estar a las 15 horas en una conferencia de prensa en el Congreso con algunos diputados de la Nación, diputados provinciales, con mi compañero del PTS y el Frente de Izquierda, Cristian Castillo, que ha sido citado junto a Boca Hermosilla de la Comisión Interna de CRAF y otros compañeros por el corte que se realizó en Panamericana el 20 de noviembre del 2012, sí, en el marco del paro general, ¿no? Entonces, y hay más de 5.000 luchadores sociales. Entonces, el gobierno que habla de los derechos humanos criminaliza la protesta social. Nicolás, y bueno, como te escuchaba también venía a la cabeza esta idea de cuando decís criminalizar la protesta social. En Venezuela estamos viendo justamente estos días, y ayer con la detención de Leopoldo López, que se está justamente deteniendo a un político que está llevando adelante una protesta social. ¿Te parece que también eso es criminalizar la protesta social? Mira, yo creo que nosotros en realidad no apoyamos estas movilizaciones de la derecha, pero tampoco estamos de acuerdo que se utilice esta represión, porque después es utilizada contra los trabajadores. Es decir, después utilizar el doble, como lo vimos en Argentina cuando fue el tema de las protestas de las patronales del campo, ¿no? Es decir, la represión hacia estos sectores, hacia los trabajadores, después 10 veces superior, 10 veces superior. Entonces, nosotros en ese sentido creemos que tiene que haber una respuesta por parte de los trabajadores contra todas las intentonas de derecha, ¿no? Y que tienen que resolver los propios trabajadores cómo se le da, digamos, curso a una situación de crisis, ¿no? Donde también, digamos, el chavismo ha aplicado ajustes contra el pueblo trabajador, y en ese marco la derecha quiere aprovechar esta situación. Por eso, bueno, para nosotros los trabajadores tienen que ser lo que resuelvan esta crisis. Claro, pero la detención de López, sea derecha o izquierda, no importa. Nosotros no estamos de acuerdo, digamos. Bien, porque si no, digamos, es empezar a detener gente por sus ideas, ¿no? Claro, nosotros no estamos de acuerdo con esto, digamos. Con la represión que se ve, digamos. Claro, nosotros no estamos de acuerdo que desde el Estado se realice este tipo de medidas. Bueno, y entonces hoy a las 3 de la tarde... Sí. Van a hacer en el Congreso Nacional se va a hacer la conferencia de prensa. No, y te mencionaba esto porque en el marco de que hay resistencia de los trabajadores, ahora el gobierno quiere poner este techo a los salarios, hay conflictividad social porque los trabajadores no van a dejar que le metan la mano en los bolsillos sin hacer absolutamente nada. Digo, ya está habiendo movilizaciones, nosotros estamos impulsando también junto a distintos sectores de trabajadores combativos un encuentro
para mediados de marzo, para, bueno, con los compañeros, por ejemplo, Claudio de Carbonara, del Subte, con los compañeros de la Poca Hermosilla de Kraft, con el compañero Pollos Obreros, es decir, se está impulsando distintas organizaciones de trabajadores, van a confluir para exigir a las centrales sindicales un paro nacional y un plan de lucha para conquistar todas las demandas de la clase trabajadora y del pueblo, ¿no? Gracias, Nicolás, por haber venido. No, gracias a usted. Ya seguimos acá en Info TV.